Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Marcela, a ver, la importancia finalmente de este decreto del 14 de mayo, el día finalmente de la apraxia infantil y su importancia de que ya estemos concientizando sobre esto. Bueno, ayer fue un día histórico para las familias de la agrupación, como tú bien dices, Soy Apraxia, ya que se aprobó el proyecto de ley que se había ingresado el año pasado. Ya, la idea de, de esta ley es generar un día para la concientización, que es el 14 de mayo y se toma el 14 de mayo, ya que en otros países está declarado así. Ahora, Principalmente lo que buscamos es concientizar, difundir y que la comunidad, ¿cierto?, sepa de que este diagnóstico existe, de las características y que afecta a la población infantil. Existe una relación aproximadamente de que 2 por cada 1000 niños tienen esta condición como apraxia del habla pura. Pero también existe, por ejemplo, niños que están dentro del espectro autista que también tienen la condición de apraxia, así como también hay niños que tienen síndrome de Down y también pueden tener apraxia del habla. En nuestro país, lamentablemente, se conoce muy poco esta condición y sus características, por lo tanto, lo que ocurre es que las familias perdemos mucho tiempo buscando el diagnóstico adecuado. Y cuando hablamos de tiempo nos referimos 2 años, 3 años, incluso hasta 5 años, debido a que hay muy poca información. Y la apraxia del habla, a diferencia de otros trastornos que puedan existir, tiene un tratamiento específico que es con un fonoaudiólogo y un tratamiento creado para esta condición. No puede ser cualquier tipo de tratamiento, el enfoque es claro. Marcela, Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desconocimiento, ¿cierto? Las familias, primero pasamos por un diagnóstico, como tú decías al principio, de trastorno del lenguaje, por ejemplo, autismo, y empezamos a tratar con ese enfoque y nuestros niños quedan detenidos y sin avances. ahora un tema bien importante y quería andar en eso, ya que empezamos con la concientización. Usted lo decía, está la apraxia como tal pura y está la apraxia debido a otras situaciones, trastornos tal vez que vayan apareciendo. ¿Cómo se pueden diferenciar justamente para que las familias tengan hoy día un diagnóstico mucho más rápido? Usted lo decía, o sea, la demora de 2 años es de verdad tiempo perdido y un retroceso para estos menores. Sí, bueno, una de las características que tiene la apraxia del habla, como su nombre lo dice, es que el niño tiene dificultad al querer hablar, al expresar las palabras. También tienen problemas o temas sensoriales, por ejemplo, tienen temas con la alimentación, hay ciertos niños que le molestan los ruidos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño quiere decir una palabra, su cerebro lo tiene sumamente claro, qué quiere decir, pero al momento de decir la frase no sale o sale distorsionada, sale alterada, sale, por decirlo de una forma más clara, al revés. Entonces, tiene esa dificultad en el lenguaje. Es muy similar o se parece mucho, por ejemplo, a un trastorno del lenguaje, pero en este caso no es lenguaje, es habla. Perfecto, claro. Y ahí el tema de, por ejemplo, las ondas cerebrales, el tema de la laringe, que son finalmente revisiones mucho más profundas para que el niño tenga su diagnóstico certero. Y eso también es lo que puede demorar. Y lo otro, ¿cómo ha visto usted el tema? Usted lo decía, es poco lo que se habla. La formación médica tal vez para que se vaya contribuyendo. ¿Hay que ir a un especialista o los doctores lo tienen más en mente o hay que ir incluso a tal vez a un centro específico para esos padres tal vez que se tengan que enfrentar, ojalá no sea así, a esa situación? La apraxia del habla es un diagnóstico, tiene un diagnóstico clínico que lo realiza un fonoaudiólogo. Ya. El que hace la evaluación y el que diagnostica es el fonoaudiólogo, idealmente que tenga conocimientos en apraxia del habla. Muchas veces, por desconocimiento, las mamás llevamos a nuestros hijos primero al neurólogo, pero el neurólogo al finalmente no hace la evaluación. El neurólogo va a ir, lo va a evaluar, pero lo va a derivar con un fonoaudiólogo, quien es finalmente el que hace una evaluación que no es de solo un día, son de varias sesiones para llegar a indicar si tiene o no tiene apraxia del habla. Ahora, idealmente, y lo que se recomienda es que
se haga la evaluación antes de los 3 años para empezar a ver si hay sospecha o no, pero la evaluación más clara se da cerca de los 3 años en los niños. Ahora, Marcela, ¿qué pasa también con los tratamientos? Usted decía, es un tratamiento específico para la apraxia del habla. ¿Está cubierta, por ejemplo, por los sistemas de salud públicos? Porque el tema de la concientización, para no minimizarlo, es muy importante, pero pareciese ser que es el primer pasito para algo que debería ser mucho más grande, ¿no es así? Así es. El Día de la Concientización, como dice, es el primer paso para generar conciencia, para difundir, para conocerlo y para poder optar y que nos puedan abrir más puertas, porque uno de los principales objetivos que tenemos como agrupación es que la praxia sea reconocido en el decreto 170, por ejemplo, que no está. ¿Y qué pasa con las familias? Al no estar en el decreto, en los colegios tienen las dificultades de que no lo entienden, no se conoce el diagnóstico, no conocen las características y muchas de las familias optan por retirar a los niños de los colegios, quedando sin educación. En el área de la salud es totalmente desconocido. Por lo que ha pasado, que por ejemplo, y lo hablo a modo personal, tuvimos que ver 5 neurólogos antes de poder llegar al diagnóstico final. Wow. Y eso se da también porque hay un desconocimiento. Las terapias son sumamente altas, son carísimas. Un niño con apraxia del habla infantil requiere por mínimo 3 terapias a la semana. Y a eso se le debe sumar que también debe tener apoyo de terapeuta ocupacional. Por Exactamente. eso, y no está reconocido en ninguna parte. O sea, si lo queremos decir de forma o palabras simples, la apraxia del habla no existe para Chile. En Chile no existe este diagnóstico. Por eso esta agrupación compuesta de madres y padres y apoyada por el senador Ricardo Lagos Weber, decidimos alzar la voz y darlo a conocer, porque si hubiésemos conocido o supiéramos de las características, supiéramos que esta condición existía, muchas familias no habríamos perdido tanto tiempo. Y cuando hablamos de tiempo no nos referimos a meses, nos referimos a años Exacto. buscando la causa de por qué nuestros hijos se comportan de cierta manera, ¿cierto? No logran generar una palabra, una frase. Y hay un tema bien importante porque las agrupaciones, justamente como Soy Apraxia, también generan una concientización en el día a día. Estos proyectos lo hacen para este día específico, pero son las agrupaciones finalmente las que tienen ese trabajo duro de hacerlo más conocido. Marcela Delgado, justamente la presidenta de la agrupación Soy Apraxia, le queremos agradecer por este contacto aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias. Que esté muy bien, cuídese.